Muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo masterclass que llega gracias a Digital Business School. Nos encontramos en una transmisión en vivo a través de nuestra plataforma de Zoom y Facebook. Recordarles que para la emisión del certificado es necesario realizar su registro de manera correcta e ingresar al grupo de WhatsApp, que se encuentra en los comentarios de nuestra plataforma Zoom y Facebook de la transmisión. Recuerden que la asistencia se tomará en cuenta a través de los comentarios de Zoom y Facebook. No olviden suscribirse a nuestras plataformas virtuales y activar las notificaciones para mantenerse siempre informados de nuevos cursos. Esta noche presentamos la masterclass con la temática de farmacología odontológica, especializada en pacientes pediátricos y geriátricos. Es para nosotros un gran honor poder contar con la presencia del doctor Damián Marcos Bertisloza. El doctor cuenta con el título como médico cirujano dentista, cuenta con el posgrado en diplomado en educación superior, mención gestión de competencias docentes, diplomado en salud familiar comunitaria intercultural SAPSI, por pasantía intercultural de cirugía y urgencias, diplomado en salud pública y epidemiología, diplomado en terapia neural, diplomado en programación neurolingüística, diplomado en ecografía abdominal y gineco-obstétrica, diplomado en auditoría médica y gestión de calidad, diplomado en gerencia y administración hospitalaria. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro disertante de esta noche. Muy buenas noches, distinguido doctor. Sea usted bienvenido a la sala. Adelante, por favor. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta masterclass que se ha preparado junto a la unidad de posgrado de la Universidad Amazónica de Pasto. Vamos a iniciar. Muy buenas noches. Bueno, en esta ocasión me complace presentar parte de la masterclass que va a ser parte de un módulo de lo que va a ser el diplomado de farmacología odontológica. Bueno, cuando hablamos de farmacología, antes de entrar directamente a lo que es farmacología geriátrica y pediátrica, vamos a recordar un poco de lo que es la farmacología. Yo sé que todos ya lo conocemos, pero es bueno recordar para tener unos conceptos que nos van a ayudar en el proceso de lo que ya va a ser un poco más específico para nosotros, ¿no? Recordemos que tenemos dos áreas muy importantes que van a ser la farmacodinamia y la farmacocinética, que es a través de esto que nosotros vamos a poder diferenciar el trabajo de la farmacología en estas dos áreas, ¿no? La pediatría y la geriatría. Además, recordar los pasos que debe seguir todo fármaco en el organismo, como es la absorción, la distribución, la eliminación, a través del metabolismo o ya sea la excreción. Y bueno, recuerden las vías de administración, estas siempre van a variar y por tanto, pues, tenemos que considerar que podemos tener reacciones adversas, deseadas o no deseadas, o a veces que ya han sido estudiadas. Para eso tenemos de mano a la farmacovigilancia. Bueno, nosotros básicamente al tener un medicamento en cualquier edad, sea adulta, sea pediátrica o sea una persona en una edad fructífera regular, nosotros tenemos una vía de administración. El fármaco llega al plasma, se une a las proteínas y se metaboliza la mayoría principalmente a nivel del hígado. Y otras se van a ir a excretar por la parte del riñón. Entonces, estas fases o estos fármacos van a tener tres fases. Una fase de administración, una fase de absorción y una fase, o sea, que va a ser la farmacocinética, y una fase 3 de farmacodinamia que va a ser cuando va a ser disponible para la acción. Entonces, de forma regular tenemos estas tres fases. Pero, ¿qué sucede en estas tres fases? Es más que todo donde vamos a tener las diferencias con la parte pediátrica y la parte geriátrica, ¿no? O sea, no va a ser similar de alguna manera a su farmacocinética y su fármaco. Pero no solo en estas dos áreas, vamos a hablar de lo que va a ser farmacología en casos especiales. Farmacología en casos especiales tenemos básicamente 4, las principales, que tenemos una farmacología durante el embarazo o la gestación,
una farmacología durante la lactancia, una farmacología pediátrica, una farmacología en pacientes geriátricos. Y hay un área más que va a ser la farmacología en pacientes con enfermedades sistémicas o con interacciones farmacológicas de enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, estos 4 o 5 segmentos de la farmacología es lo que vamos a denominar farmacología de casos especiales, ¿no? Entonces, debemos tener principal cuidado en cada una de estas áreas, ya sea desde la parte odontológica o ya sea desde la parte médica, ya que recuerden que nosotros vamos a interactuar con pacientes que también, desde el punto de vista odontológico, que van a estar tratados en muchos casos con patologías o en muchos casos por la parte durante el embarazo y la lactancia, ginecobstetricia, pediatría, geriatría o las sistémicas como tal. Entonces tenemos que considerar que estos grupos se van a considerar especiales. A partir de eso, estos pacientes no tienen una farmacodinamia ni una farmacocinética regular, como tal vez una persona en su edad fructífera, que va de más o menos de los 25 hasta los 40 años, que es la edad productiva que se denomina. A partir de eso, entonces, es que nosotros hoy vamos a hablar de 2 segmentos, ¿no? De 2 segmentos de forma general. Ya en el diplomado vamos a profundizar un poco más y vamos a ir con detalles ciertas cosas. Pero de forma general, hoy vamos a ver a lo que es la farmacología en estos pacientes, que van a ser los pacientes pediátricos, que son un extremo de la vida, y los pacientes geriátricos, que son tal vez el otro extremo de la vida. Bueno, para hablar un poco de la parte pediátrica, debemos tal vez un poco recordar que esto que ya conocemos, que muchos de nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado en nuestros primeros años de la facultad, que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo embrionario, el desarrollo y crecimiento embrionario. Recuerden que esto es un poquito más tal vez de la parte farmacológica en la gestación, pero para entender es también ver la parte neonatal, ¿no? La parte más pequeñita, ¿no? Entonces, recordar en qué periodos, es importante que recordemos en qué periodos se van formando ciertos órganos, que nosotros ya lo hemos estudiado en la facultad, y cómo pueden en estos periodos de formación, ¿no? O en el periodo de gestación, tanto en los momentos donde podemos generar principales anomalías morfológicas o ver defectos fisiológicos morfológicos menores, ¿no? Según el periodo de formación y a veces según nuestra intervención al momento de utilizar algún fármaco en estos periodos de crecimiento. Pero ya hablando de pediatría, pediatría es un campo amplio que va desde el recién nacido, o lo vamos a denominar neonato, que van a ser del primer día de nacido vivo hasta sus 28 días. Vamos a tener los lactantes, que van a ser hasta los 12 meses, los preescolares hasta los 3 años, los escolares de 11 a 12 años y los adolescentes de 15 a 16. Y a partir de los 16 se los considera como un adulto, ¿no? Por eso que muchos de los medicamentos en las prescripciones o en las posologías, como las llamamos nosotros, dice para mayores de 16. Entonces esos ya son de alguna manera tratados de forma regular. En pediatría tenemos todas estas edades, ¿no? ¿Dónde más usamos en odontología? Tal vez la parte pediátrica sí va a ser entre los preescolares, los escolares. Lactantes, si bien el desarrollo dentario se da a partir de los 6 meses, hay una área ahora que se llama odontología del bebé, ¿no? Pero se utiliza o se trata de hacer uso menor o lo menor posible de fármacos, ¿no? En los preescolares, en los escolares, que tal vez es donde más vemos pacientes pediátricos, son los pacientes que a veces sí vemos, bueno, en nuestro medio, lastimosamente, patologías crónicas donde debemos intervenir desde el punto de vista farmacológico. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar en estos pacientes pediátricos?
cuando nosotros decidamos utilizar un fármaco, vamos a enfrentarnos a las diferencias en la farmacocinética y la farmacodinámica. Ya habíamos visto o recordado un poco de qué es la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, estas diferencias principalmente va a ser al momento de la dosificación de los fármacos, ya que debemos ajustar a las características propias de cada paciente. Hemos visto que hay pacientes preescolares y escolares, y más o menos van desde los 13 hasta los 12, y tenemos que dosificar según sus características propias de la edad, en muchos casos según su peso, según su constitución, o según su condición física del niño, ¿no? Si este niño es completamente sano de alguna manera, o no es completamente sano, o tiene alguna patología, o consume algún fármaco adicional que puede hacer interacción con lo que nosotros vamos a usar. Entonces ahí vamos a hablar de las patologías propias de la edad. Hay patologías propias de la edad que pueden aparecer desde el punto de vista epidemiológico, y pueden haber también patologías propias de cada ser, ¿no? De cada niño, es de forma exclusiva. Pacientes que nacen con cierta condición que nosotros debemos considerar al momento de medicar, ¿no? Tenemos también que considerar que nos vamos a enfrentar a la falta de formas farmacéuticas. En acá nos referimos sobre todo a la falta a veces de ciertas formas en las que nos es más accesible, o de ciertos fármacos que no tenemos en formas pediátricas y debemos ver cuál usar y cuál no. Cuando hablamos de medicamentos de uso no pediátrico, hablamos igual de medicamentos que son utilizados en adultos, pero no se pueden utilizar en niños. Y de menos edad, a veces nos complicamos un poco cuando son pequeños, 2, 3 años. Se pudo evidenciar casos que vienen con infecciones graves y que a veces no hay la posibilidad. O en nuestro medio, una de las cosas también que presenta es pues la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? O sea, hay pacientes o mamás que ya saben que la amoxicilina, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda, o le dan amoxicilina, ibuprofeno, amoxicilina, paracetamol, porque es algo que es frecuente que usamos en nuestro medio, y sobre todo en pacientes pediátricos, y entonces vemos que ya la amoxicilina de forma regular pues no nos va a hacer un efecto deseado, porque lastimosamente no tenemos o sea, ya ha generado la bacteria un cierto grado de resistencia, o son infecciones recurrentes y debemos ver otra forma, otra fórmula farmacológica que usar, ¿no? Entonces, esas cosas debemos considerar al momento de ver cuando vamos a tener pacientes pediátricos. Son cosas a las que nos vamos a enfrentar de cualquier manera. Otra de las cosas que nos vamos a enfrentar, hablando ya poco más, profundizando en lo que va a ser farmacocinética y farmacodinámica, obviamente va a ser la absorción, ¿no? No es muy diferente tratar con un neonato que tratar con un niño más o menos en una edad de 2 años. Hay que considerar que desde el punto de vista fisiológico, el neonato presenta un pH un poco más alto, tiene un pH aproximado de 4, lo que hace que hay una diferencia en la absorción de los medicamentos, ¿no? Puede también considerarse la absorción o la motilidad, la absorción gastrointestinal a partir de la motilidad, ¿no? Un niño pequeño está todavía, su proceso de absorción es inmadura en relación a un niño un poco más grande, ¿no? Hasta por el mismo proceso alimenticio. Otra de las cosas que vamos a tener, pues, va a ser las formas, las vías en las que vamos a medicar en estos niños. Nos vamos a enfrentar a que generalmente con niños pequeños, pues las formas de administración o son oral o son rectal, mientras que en los niños más grandes sí pueden ser ya más oral, pueden utilizarse intramuscular en algunos casos, o inhalatorio. Entonces va a depender mucho de la edad en la que estemos considerando, qué medicamento estemos considerando, para también ver la vía en la que vamos a usar. Bueno, cuando ya hablamos de geriatría de forma general, también vamos a tener una clasificación. La geriatría es la área de la medicina, la especialidad de la medicina que atiende a todos los adultos mayores a 70 años, ¿ya?
Hay una clasificación sanitaria que acá se las he puesto, que hablamos de una persona mayor, de un adulto mayor, sano, que ese porcentaje en muchos casos va del 25 al 40%, un adulto mayor enfermo que va del 15 al 25%, y un paciente frágil que va a ser del 20 al 25%. ¿No? Un paciente geriátrico se va a considerar de un 10 a un 25%, pero ¿cuándo vamos a denominarlo paciente geriátrico? Entonces, para denominarlo paciente geriátrico, debemos considerar criterios. Cuando vemos 3 criterios o más de 3 criterios, de los que vamos a ver más adelante, será denominado un paciente geriátrico, ¿no? Si el paciente es mayor a 75 años, si tiene pluripatología relevante, ¿no? Hay pacientes que generalmente en nuestro medio se vea que a esa edad tienen hipertensión, diabetes, artrosis, artritis, ¿no? Entonces son pluripatológicos, ¿no? Que son de relevancia. Tienen algún grado de incapacidad, deterioro cognitivo, y padece de alguna limitación social, ¿no? Muchas veces estos pacientes no se pueden movilizar solos, siempre necesitan un grupo de apoyo, un entorno de apoyo para muchas de sus actividades o casi todas de sus actividades, incluso para las visitas médicas u odontológicas. Entonces, cuando vemos que un paciente cumple de estos 5 criterios que hemos visto, por lo menos 3, ya lo vamos a considerar un paciente geriátrico. Si un paciente no cumpliría, aparentemente sí es un adulto mayor, pero no es un paciente geriátrico. ¿A qué nos vamos a enfrentar? De igual forma, nos vamos a enfrentar a las diferencias en la farmacocinética, en la farmacodinamia, patologías propias de la edad, ¿no? Vamos a enfrentarnos a a esos pacientes pluripatológicos, a la dosificación. En muchos casos también hay alteraciones fisiológicas. La parte fisiológica se modifica y la dosificación debe modificarse. Y valorar si realmente es necesario que nosotros instauremos un tratamiento en este paciente. No hay que considerar las interacciones medicamentosas, las pluripatologías, ver si realmente nos va a hacer un beneficio o nos va a perjudicar. Entonces nosotros debemos valorar profesionalmente si realmente es muy necesario o si la vía por la que le vamos a dar es la adecuada, ¿no? Entonces, no sé, pacientes que consumen varios medicamentos en ciertos horarios al día, ¿no? Paciente que ya es hipertenso, paciente que además es diabético, paciente con artrosis. Entonces, consideramos que toma un antihipertensivo por lo menos, un hipoglicemiante, y a veces no son 2, utilizan algún antiinflamatorio, algún AINE de tipo no esteroideo o algún tipo de corticoide. Y nosotros a veces vienen con una infección o vienen, que es frecuente en los pacientes adultos mayores, vienen con procesos virales, ¿no? Entonces, ¿es necesario realmente instaurar el tratamiento en este paciente? Es lo que debemos preguntarnos al momento de que vamos a tratar a un paciente. ¿Va a ser realmente necesario? ¿Es beneficioso? Está generando una leve infección por vía oral, considerando el tiempo, considerando las horas en las que toma. Además, el paciente, sabiendo que es pluripatológico y toma varios medicamentos, tomará un protector gástrico, no lo tomará, le haremos un bien o no. Entonces, debemos realmente valorar eso al momento de estos pacientes. Es muy importante, es una de las cosas con las que más vamos a tal vez tropezar con los pacientes adultos mayores. Además, ¿no? Que los adultos mayores, en su concepción psicoemocional en muchos casos, vienen con una concepción de que si le damos un medicamento, al momento de la consulta va a sentirse mejor. Entonces, ver si realmente esto es un beneficio o no. Y bueno, en el caso de geriatría, es un poquito más complejo el trabajo, es un poquito más complicado incluso, porque debemos ser allá multidisciplinarios, ¿no? O sea, para procedimientos odontológicos o medicación odontológica, tengo que ver y valorar
si mi paciente diabético está controlado, si mi paciente que tiene alguna patología endocrinológica fuera de la diabetes está controlada, si su osteoporosis, si su hipotiroidismo, y pedir nuestra interconsulta o su valoración por su cardiólogo. Entonces, son cosas que nosotros no estamos muy acostumbrados en nuestro medio, pero debemos hacerlo, sobre todo con estos pacientes de alto cuidado que son los adultos mayores. Son frágiles a su manera, ¿no? Los niños son frágiles en el otro extremo de la vida, pero debemos valorar realmente cuándo instaurar nuestro tratamiento y qué le va a beneficiar a este paciente. Y ahí vemos básicamente una pincelada de lo que sucede en un paciente adulto mayor, ¿no? Al momento de que queremos instaurar y qué nos puede dificultar también tener un tratamiento exitoso en estos pacientes. Obviamente sus funciones fisiológicas disminuyen por la edad, hay una alteración farmacocinética, farmacodinámica, va a haber mayores efectos adversos por el mismo hecho de ser plurimedicados o polifarmacia, como se denomina. Hay interacciones farmacológicas, debemos considerar qué medicamentos toman, cuáles vamos a dar, qué interacción puede causar, advertir al paciente o al entorno de apoyo, porque estos pacientes a veces tienen deficiencias neurológicas o tienen deficiencias auditivas. Entonces necesitamos su red de apoyo. Su familia necesita saber y estar informada para no tener ningún conflicto al momento de medicar, ¿no? También va a haber un alto incumplimiento terapéutico, ¿no? Estos pacientes toman tantas cosas a la vez que no saben cuál toman en qué momento, a veces se olvidan, o a veces ya no quieren. Les causa el antibiótico que les hemos dado, a veces les puede causar cierto grado de acidez, molestia, no lo consumen, ¿no? Entonces, al tener un incumplimiento terapéutico o que se cumpla todo nuestro esquema, pues vamos a tener un bajo efecto terapéutico. Entonces, vamos a tener no vamos a tener un éxito como el que desearíamos farmacológicamente. Entonces, hay que analizar todo esto al momento de trabajar con la parte psiquiátrica. Y bueno, nosotros básicamente, bueno, el posgrado y desde el módulo en el que van a estar trabajando conmigo, pues trabaja mucho, no solo con esta parte que hemos visto ahora, que es importante, recordar conceptos en muchos casos, es tal vez integrar conceptos que ya tenemos, porque nosotros muchos ya tenemos la experiencia en tiempo de estudio, tenemos la experiencia en tiempo de trabajo, pero ¿qué es lo más interesante de lo que, por lo menos desde el módulo que nosotros en pediatría, vamos a poder trabajar en el diplomado? Va a ser la aplicación de casos clínicos en pacientes pediátricos y geriátricos. Vamos a tener casos hipotéticos, casos clínicos con los que vamos a trabajar en aula, por grupos o individuales, donde tenemos que aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, ya hemos aprendido la parte fisiológica, ya hemos aprendido la farmacodinámica, la farmacocinética. Entonces, ¿cómo vamos a manejar ya esa parte teórica, pero aplicada? Cuando llegue nuestro paciente polimedicado o llega nuestro paciente pediátrico. En pediatría, tal vez lo que más nos dificulta y siempre a veces nos es un poquito más complicado es la dosificación pediátrica, ¿no? O sea, que hacer los cálculos, hacer el peso, o según cuánto, y ya vamos. Y con el tiempo vamos ganando un poco más de experiencia y podemos hacerlo más rápido. Pero sí hay que practicarlo. Si no lo practicamos o si yo no tengo un caso de un paciente, lo voy a aprender, más no lo voy a recordar en el tiempo, ¿no? Y en un paciente geriátrico también, ¿no? Por ejemplo, es un caso hipotético, ¿no? Digamos que tenemos un paciente de 58 años de edad que ha venido por dolor a nivel labial con presencia de ulceraciones. Además, presenta cierto grado de ulceraciones en el pecho, a nivel del tórax anterior, en la región derecha, y se ven pequeñas úlceras en una sola línea. Este paciente nos refiere además que, bueno, por sus antecedentes médicos y es ser un adulto mayor de 68 años, pues es diabético, para lo cual consume glibenclamida una vez al día, tiene una hipercolesterolemia, donde también está atorvastatina una vez al día post
alimentos. Se examina al paciente, no se evidencia mayores rasgos clínicos, excepto una aparente fiebre que no es medida en el momento. Sus signos vitales al momento de su consulta se encuentran estables, ¿no? Se pueden ver las ulceraciones que nos muestra a nivel del tórax anterior derecho, como a nivel labial, que además se tornan rojas y vesiculares. Entonces, en este caso, nosotros, por nuestra experiencia clínica, podríamos deducir que hablamos de un herpes, ¿no? Un tipo de herpes zóster o de un herpes labial. Entonces, aquí, en este paciente, ¿cuál sería el tratamiento para el herpes? Básicamente, el aciclovir, ¿no? Ya sea un tópico o sea por vía oral, si queremos que tenga una acción sistémica. En nuestro caso, ¿cuál usaríamos? Pues usaríamos el de vía sistémica, que sería el por vía oral, porque el vía tópica solo nos va a servir en la parte labial. En la parte de tórax, muy poco nos va a ayudar. Entonces, deberíamos instaurar medicación de aciclovir cada 4 a 6 horas durante 6 días. ¿Lo haríamos? ¿No lo haríamos? ¿Qué interacciones tendrá con su atorvastatina, con su glibenclamida del paciente? Es necesario hacer un proceso viral. El proceso viral es autolimitado, por lo cual nosotros podemos esperar que más o menos pase unos 7, 10 días para que se autolimite y remita el proceso viral. O en este paciente se queja mucho de dolor, ¿qué otro medicamento más adicionaríamos o no adicionaríamos? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la farmacología, donde ya podamos relacionar las interacciones farmacológicas, relacionar nuestro campo clínico y relacionar cuánto de lo que hemos aprendido o de lo que estamos aprendiendo lo estamos aplicando y lo podemos aplicar en un escenario, ¿no? Porque puedo aprenderme todo el aciclovir, pero llega el momento que yo tengo que ver interacciones y no las voy a recordar si no las he puesto o no las he plasmado, por lo menos desde mi punto de vista en un caso. Y es un poco de la hermenéutica que por lo menos en el módulo que van a trabajar conmigo lo vamos a ir trabajando. Muy aparte de esta parte de casos, también recordarles que hoy es algo general, algo bastante general, porque nosotros, bueno, ya en el módulo como tal, que nos corresponde a lo que es farmacología de pacientes pediátricos y geriátricos, vamos a hablar ya un poco más en específico de esas modificaciones farmacológicas, farmacocinéticas, farmacodinámicas, según la edad, en este caso en ambos grupos. Vamos a ver qué es lo que sucede ya desde el punto de vista fisiológico, qué factores en estas edades nos van a afectar en la respuesta de los fármacos, ¿no? Vamos a hablar, ya hemos hablado de lo que, bueno, ya les da una muestra más o menos de estos casos de pacientes tratamiento, llamadas polifarmacia también. Ve las recomendaciones al momento de prescribir en ambas edades, en ambos grupos. Y ver también cuáles son las pautas generales para sobre todo para niños y el cálculo de dosis pediátrica, que es una de las cosas que a veces profesamos. Entonces es más o menos todo el contenido que vamos a estar viendo en el módulo, ya de forma un poco más específica, lo que va a ser en pediatría y en geriatría. La farmacología suele ser a veces para muchos un dolor de cabeza, pero tenemos que verle el lado interesante, bonito y además el lado aplicable que van a ser nuestros casos clínicos en mi módulo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda o consulta. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tan valiosa e importante ponencia. Esperamos que haya sido de su total aprovechamiento y agradecemos a todos los participantes por su atención. Si tuvieran alguna duda, pregunta, ¿qué quisieran hacer? Pueden realizarlo escribiendo en los comentarios de las plataformas o pueden levantar la mano en la sala para pedirla. Bueno, al parecer no hay ninguna duda. Recordarles que tienen que registrarse
en el link que está en los mensajes para que puedan obtener su certificado, ¿no? Y con esto terminaríamos concluyendo lo que sería esta gran ponencia del doctor. Muy buenas noches. Hasta luego.